A partir de este momento, Agenda Informativa, un diálogo de intercambio con las voces de la opinión pública. El periodismo para pensar o interactuar. Conduce Claudia Bertalot. En la tarde de hoy está la doctora Lamas, ella es ginecóloga y vamos a hablar de algunos temas en particular que por ahí podrían estar vinculados únicamente a la parte femenina, pero la parte masculina casi siempre está bueno que esté informado. Así que ya le vamos a dar las buenas tardes hoy como doctora y nos va a contar un poquito también cómo viene descansando, no tanto de lo que ha sido el encuentro de jazz. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, ¿qué tal, Claudia? Cuéntenos un poquito cómo ha ahora vivido un poco el tema de que ya terminó el encuentro y eso. Y bueno, empezando recién a descansar, pero bueno, la gente a veces piensa que bueno, se terminó el domingo, el último toque, todo eso, y se terminó. Y en realidad queda ahora mucho trabajo de evaluación, de orden de materiales, bueno, todo el tema, ni que hablar del pago de proveedores, sí, administración de toda la parte de lo que son los tickets de alimentación que se le dan a los músicos, y bueno, y estamos en ese tema de organización. Exacto, más bien de la parte administrativa que nos va a llevar, calculo que por lo menos un par de semanas más, sí, por supuesto. Nos va a llevar que la gente no se ponga ansiosa, sí, que bueno, que en estos días estamos solucionando todos esos temas. Bien, ahora ya damos vuelta a la página entonces, y como doctora, como ginecóloga, ¿hace cuánto tiempo que usted es ginecóloga? Yo ejerzo como ginecólogo, hice la residencia en Paysandú y ejerzo como ginecólogo ya hace 15 años. Bien, bastante. Tenemos 3 temas específicos para hablar, que los vamos a ir tocando tema por tema, y tenemos algunas preguntas, que es a nivel general, como por ejemplo de la infertilidad. ¿Cuáles son las causas de la infertilidad? Bueno, en realidad digo, uno cuando habla de la parte de infertilidad o de esterilidad, que tú también creo que lo tenías anotado, sí, ahí, son términos bastante parecidos y se podría utilizar prácticamente casi que uno en lugar del otro. La diferencia que hay es que uno cuando habla de infertilidad es porque realmente sabe que bueno, que esa persona, su parte de sus células reproductivas o no están o fallan o hay algún problema que realmente esa persona biológicamente no va a poder tener hijos propios. Cuando uno habla de esterilidad ya entra a tallar otras connotaciones que son el tema de que uno habla de esterilidad de la pareja. Ajá. ¿Tá? O sea, uno habla de que hay una pareja que no ha logrado concebir, ¿tá? Por X motivo, o sea, uno considera como un lapso de tiempo más o menos a partir del momento en que una pareja deja de utilizar métodos anticonceptivos, dejó de cuidarse, uno considera que en el correr de un año, con una buena frecuencia de relaciones sexuales, estamos hablando de por lo menos 3 veces en la semana, ¿tá? Esa pareja ha pasado todo un año y no ha logrado embarazo. Entonces ahí uno entra a hablar de esterilidad, que puede ser primaria o secundaria. Primaria es cuando uno busca una causa y no la encuentra, que muchas veces nos pasa, en muchas parejas nos pasa eso. Y esterilidad secundaria es cuando sí, vos encontrás dentro de la mujer o dentro del hombre o dentro de ambos, sí, porque hay un altísimo porcentaje de factores que son de los dos, bueno, que esa pareja no logró embarazo por determinada causa, que pueden ser un montón, o sea, múltiples. Estamos hablando de que, yo que sé, a nivel de la mujer, por ejemplo, pueden ser trastornos a nivel hormonal, pueden ser trastornos a nivel de los propios ovarios, que no logren producir normalmente los óvulos, que son las células reproductoras. Podemos hablar de trastornos a nivel físico, ¿tá? O sea, que haya algo a nivel del útero o de las trompas uterinas, a nivel anatómico, que también esté haciendo que esa paciente no pueda quedar embarazada, yo qué sé,
algunas malformaciones uterinas, el tema de que las trompas del útero estén cerradas por otros procesos que a su vez afectan también la esterilidad, la fertilidad, como pueden ser algunas infecciones que tapan los conductos de las trompas de Falopio, que son las que trasladan el óvulo hacia la cavidad uterina y permiten que se encuentre con el espermatozoide. Entonces digo, en realidad son bastantes y son múltiples, ¿no? Las causas de esterilidad. Y en estos 15 años que usted lleva ejerciendo, ¿se ve más, menos o es el mismo número de personas que tienen este problema? Bueno, en realidad digo, ha ido en aumento, hay un aumento muy importante del tema del no lograr concebir. Ahora, en este momento, o sea, con las nuevas técnicas y con la apertura un poco también al tema de conversarlo, de hablarlo, de que a los chicos se les dé la parte de educación sexual en el colegio, en el liceo, todo eso. Ahora las mujeres se animan mucho más a consultar y a buscar una solución cuando están enfrentadas a este problema. Antes de repente la pareja, bueno, no lo lograba concebir y dejaba pasar el tiempo y bueno, y decían, uno lo ha escuchado la frase de y bueno, y no vinieron los hijos, y bueno, y no vinieron y quedaba por eso. Hoy la mujer busca más, ¿no? Busca saber, bueno, por qué es lo que está pasando, puedo hacer algún tratamiento. Entonces ese buscar también hace que nosotros encontremos alteraciones o patologías que de repente antes a la mujer le podía llevar 8 años o 10 años lograr un embarazo y que de repente a veces hasta lo lograban de casualidad, ¿no? Porque era como que las posibilidades o las oportunidades que tenía eran muy pocas. Yo creo que con el tema del cambio de alimentación, del estrés, de la obesidad, de un montón de factores contaminantes, etcétera, la fertilidad se ha visto disminuida, sí, totalmente. Bien. ¿Y cuánto tiempo hay que esperar para llegar a una clínica, por ejemplo? Bueno, en principio para consultar, vamos a hablar de médico ginecólogo general común, 1 año. Si la pareja ve que en 1 año, ya te digo, viviendo juntos, teniendo buena frecuencia y todo eso, porque muchas veces pasa que vienen a la consulta y resulta que uno vive acá y el otro vive en Artigas, o yo qué sé, o por su trabajo viajan y se ven cada 3 meses. Claro. Bueno, yo qué sé, ahí las probabilidades realmente están disminuidas, pero por otro motivo. Pero cuando se dan todas las condiciones y la pareja no concibe, bueno, yo diría que más o menos al año ya pueden ir consultando como para ver, bueno, ir haciendo exámenes como muy generales, ¿no? Se hace una evaluación general, ya te digo, de la parte hormonal, todo eso, lo que en general se pide es eso. Hay que ver la edad de la paciente también, sobre todo, porque uno sabe que más o menos hasta los 35 años uno podría decir que bueno, que esa paciente tiene como buenas chances y probablemente ovula normalmente y tiene lo que nosotros llamamos un buen capital, todavía un buen capital folicular, pero a partir de esa edad en adelante ya la pérdida de fertilidad entre los 35 y los 40 es importante. Entonces, bueno, primero que les decimos que no esperen hasta los 38 para tener su primer hijo. Es como arriesgar un poco esa posibilidad. Uno puede decir, bueno, no, conozco mujeres que tienen, no sé, han tenido 3 hijos después de los 38, hasta los 42, hasta los 43, hasta los 44. Sí, pero no es lo corriente, no es lo habitual. Bien. ¿Está? Sí. Entonces, luego de esa evaluación general, bueno, ahí se verá si se encuentra algún elemento. Toda la parte de tratamientos y consulta en policlínicas especializadas de fertilidad, de la parte de fertilidad, ahí eso se hace en forma escalonada. Bien. ¿Tiene idea más o menos cuánto podría costar un tratamiento? Los tratamientos de fertilidad, los más complejos, los tratamientos complejos, son caros. Son caros, andan alrededor de los $8, $10,000.
por lo menos, ¿tá? De todas maneras, en nuestro país tenemos una ley de reproducción asistida, Ajá. el cual asiste justamente a las mujeres menores de 40 años, y bueno, y se tratan, como te decía, en forma escalonada. Primero se hace lo más sencillo, que es una serie de ecografías donde se ve en qué momento la mujer ovula, se hace lo que se llama relaciones sexuales dirigidas, que quiere decir que esa pareja tenga relaciones en esos días que uno está viendo que son los días más fértiles, siempre y cuando no haya encontrado ninguna otra alteración, o sea, que uno piense que esa paciente naturalmente se puede embarazar. Al principio se hace eso, después de que pasan la etapa de el intento de embarazo a través de lo que se llaman las relaciones sexuales dirigidas, recién ahí pasa a los métodos más complejos, que dentro de los más complejos tenemos la inseminación, que es el colocar artificialmente un líquido dentro del útero que contiene un concentrado de espermatozoides, y tenemos la más compleja, que es la fertilización in vitro, que es que artificialmente se pone el espermatozoide adentro del óvulo y ahí se forma un embrioncito. Bien. ¿Tá? Después se forman varios, porque la idea es sacarle varios a la mujer y que se formen varios embriones, y una vez que uno los ve que se están dividiendo correctamente, se introducen adentro del útero para ver si prende a la pared uterina, forma la placenta y realmente se desarrolla el embarazo. Bien, no sé si tiene algo más que agregar en cuanto a la fertilidad. No, digo, en realidad, bueno, eso, primero el tema de la edad, que todas las mujeres deben saber que sus óvulos son limitados. Las mujeres nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener toda la vida. O sea, no se reproducen. Los óvulos no se reproducen. O sea, la cantidad de óvulos que tenemos cuando somos niñas son las que vamos a empezar a ovular cuando somos adolescentes, y son los que se nos van a terminar a los 38, 39, 40, 42, 44 años. Entonces, hay que ver que esos óvulos tienen toda esa cantidad de tiempo. Por lo tanto, cuanto más edad tenés al embarazarte, más viejitos son tus óvulos y menos chance tenés de embarazarte. Hay que embarazarse en una edad reproductiva óptima, que es menor a los 35 años. Y ahora vamos a comenzar a tocar dos temas más, muy, muy conocidos para todos, pero bueno, por ahí hay preguntas y cosas que queremos sacarnos las dudas. Ahora vamos a tocar directamente el tema del embarazo. Y, por ejemplo, ¿cómo se calcula la fecha del parto? Que es una de las consultas más comunes. Bueno, por suerte nosotros en nuestro país tenemos prácticamente, te diría que casi que el 100% de los embarazos controlados, porque tenemos casi 100% de cobertura de salud. Entonces, son muy pocos realmente es bajo el porcentaje de embarazos sin controlar realmente que tenemos. Podemos tener embarazos con poquitos controles, de repente, o mal controlados, pero con 000 control realmente es bajo el porcentaje, por suerte. Dentro del carné de control obstétrico, que es un carné elaborado por el Centro Latinoamericano de Perinatología, que es la ficha que nosotros le decimos del CIP, allí van a encontrar un cuadradito donde dice FPP, que eso quiere decir fecha probable de parto. Dice fecha de última menstruación, FUMM y FPP. Con la fecha de la última menstruación, que es el primer día que empezaron a menstruar la última vez, por ejemplo, ponele la fecha de hoy. Sí. Empecé a menstruar un 24 de enero. ¿tá? La última menstruación fue el 24 de enero. Bueno, se le suman 10 a los días y se le restan 3 a los meses. Y con eso calculamos la fecha probable de parto. Es una sencillo. Fórmula, realmente es una fórmula lo muy que se sencillo. utiliza. Aparte de eso tenemos un disquito también con el cual vamos calculando las semanas en las que está la paciente, que el embarazo total dura 40 semanas. 40, muy bien. ¿Y qué vitaminas, por ejemplo, hay que tomar antes y durante? Bueno, en realidad digo antes, previo al embarazo, cuando nosotros tenemos las consultas preconcepcionales, una cosa importante a complementar, si la paciente se alimenta sano y hace una vida sana,
no debería tener ningún otro tipo de complemento, excepto el ácido fólico. Bien. El ácido fólico es la única vitamina que se conoce que previene problemas en la formación del embrioncito en la parte neurológica, en la parte del tubo neural, lo que se llama el tubo neural. Entonces evita algunos tipos de malformaciones a nivel del tubo neural. Deberían estarlo tomando las mujeres por lo menos un mes antes de embarazarse. Pero como no sabemos en qué momento se van a embarazar, desde el momento que dejan de cuidarse, ahí ya tienen que tomar ácido fólico, 0.8 miligramos, una vez al día. Bien, bien. Otra de las consultas, muchas embarazadas, diría yo que el 90% sufren de náuseas. ¿Hay alguna manera de evitarlas? Y bueno, en realidad hay algunas cuestiones vinculadas a lo dietético que a veces, bueno, logran que no sean muy importantes. Son típicas de los 3 primeros meses, o sea que más o menos hasta las 15 semanas es bastante típico que la paciente tenga como esa repugnancia o ese asco, o que llegue directamente a tener vómitos. Hay que evitar los olores fuertes, hay que evitar las comidas fuertes, las comidas picantes, los tucos, las cosas con muchas tintas. Todo lo que pueda generar un reflujo. Exacto, hay que comer sobre todo cosas blandas y frías. Poca cantidad, más veces al día. O sea, en vez de comer un plato lleno, no, tienen que comer poquito, esperar media hora, 1 hora, después comer otro poquito. Y eso es lo que más o menos muy sano, o sea, evitando todo eso. Ya te digo, condimentos, cosas picantes, cosas fuertes, fritos, tucos, todas esas cosas. Si la paciente siente que tiene más bien compotas, helados, gelatinas, licuados, esas son las cosas que más bien. Y después, bueno, si se necesita, se puede utilizar medicación también. Bien, pero no comer por 2, como a veces dicen que... No, la embarazada tiene que comer por ella. O sea, el bebé se va alimentando y va obteniendo los nutrientes que necesita para crecer de la mamá. La mamá tiene que comer normalmente, obviamente que un poco aumenta el apetito, porque hay un estado metabólico que es un poco más acelerado, pero de todas maneras no es que tenga que comer por 2, o sea que tenga que comer el doble, porque eso trae consecuencias importantes, sobre todo para el final del embarazo, ¿no? Digo, el aumento excesivo de peso puede generar diabetes, puede provocar hipertensión arterial en la embarazada, que puede llegar a ser muy peligroso. Y, por ejemplo, ¿qué peso debería o cuánto más debería aumentar una embarazada? La embarazada tiene que aumentar más o menos entre 9 y 16 kilos en todo el embarazo. Eso sería 9 lo normal. Sería como el mínimo, o lo menos que deberían aumentar de peso, y 16 el máximo. En ese rango está bien. Bien. ¿Y cuándo, pasando ya la parte del parto, vamos a decir, cuándo sería realmente una cesárea necesaria? Bueno, el tema de la cesárea es todo un tema que ahora también está bastante en discusión, porque, bueno, en los últimos 10, 15, 20 años ha aumentado muchísimo el índice de cesáreas. De hecho, hay muchas mujeres que llegan ya recién embarazadas, ya diciendo, bueno, yo quiero que a mí me haga una cesárea. No es bueno. Lo natural es el parto. Pero los lo motivos natural es el parto vaginal. ¿Cuáles son? ¿Que quieren cesárea o...? Y bueno, porque... mitos tal vez. Y bueno, porque no desconocen, porque tienen miedo al sufrimiento, porque piensan que la cesárea es algo mejor que el parto, y en realidad no, el parto es lo más natural y es de la manera que tanto el bebé como la mamá se adaptan mejor a lo que viene posterior al parto. El bebé en el canal de parto elimina un montón de líquido que tiene en sus pulmones, por ejemplo, y eso lo ayuda a adaptarse mejor a la vida extrauterina, a la parte de la respiración. Para la mamá, ni que hablar, que una cesárea es una cirugía. O sea, por más que uno vea que se hacen montones de cirugías y no hay complicaciones, uno está abriendo órganos vitales, órganos que son muy importantes para nuestro cuerpo y que ninguna cirugía está exenta de riesgos, sin contar además, en forma extra, el riesgo de la anestesia. Claro.
Entonces, la mamá se recupera mucho antes, se va de alta a las 48 horas, no tiene que pasar después por un mes en el cual se tiene que cuidar de no hacer esfuerzos, de la cicatrización, del riesgo de infecciones, o sea, siempre el parto es mucho más natural y es mucho mejor y mucho más saludable para la mamá. Entonces, en eso es que consta también un poco el trabajo nuestro, el trabajo de las parteras en dar esos conocimientos, esas herramientas a la mamá para que sepa que en realidad, teniendo un trabajo de parto controlado, uno siempre trata de que los riesgos sean los mínimos, tanto para la mamá como para el bebé, ¿no? Y bueno, y hay momentos en los cuales sí, hay que hacer una cesárea. Y bueno, y cuando hay que hacer una cesárea se indica y se realiza, porque realmente muchas veces pasa que hay alteraciones en los latidos del bebé y uno detecta que el bebé no está del todo bien en la panza de la mamá o que no está tolerando bien el trabajo de parto y termina siendo una cesárea. Cuando el bebé viene en posición, por ejemplo, podálica, que viene sentadito, tampoco se la deja llegar a trabajo de parto a la mamá, se coordina una cesárea, porque los partos en podálica tienen mucho más riesgo de sufrimiento, entonces se coordina. Cuando la mamá ya ha tenido otras cesáreas, por ejemplo, claro, si ya ha tenido 2 cesáreas anteriores, el tercero también viene por cesárea porque hay un riesgo mayor de que el útero se pueda romper en esa cicatriz o si entra en trabajo de parto. Uh-huh. Si ha tenido una sola cesárea, no necesariamente el siguiente niño va a nacer por cesárea. O sea que si la mamá tuvo una cesárea, el siguiente embarazo su bebé puede nacer por parto. Bien, ¿ya? Y antes de pasar al último tema que vamos a hablar de menopausia, ¿qué tipo de embarazos puede haber? Bueno, yo creo que cuando vos me preguntás qué tipos de embarazo te referís a la parte de los embarazos que no se desarrollan normalmente dentro del útero. Exacto. Bueno, tenés tres tipos principales, o sea, tenés el embarazo que se desarrolla con su huevito y su embrioncito adentro de la cavidad uterina, uh-huh, que sería el embarazo normotópico. Después tenés los embarazos que se llaman ectópicos, que se producen fuera del embarazo, se producen en el recorrido de las trompas. Viste que yo te decía hoy que el óvulo y el espermatozoide tienen que hacer ese recorrido por la trompa uterina o por la trompa de Falopio, que se llama así, para encontrarse y que se forme el embrión. Bueno, cuando ese recorrido no termina en el útero, queda ahí en la trompa, queda detenido, ese huevito queda detenido en la trompa, se produce lo que se llaman los embarazos ectópicos. No son progresivos, no se siguen desarrollando, de hecho dan complicaciones como dolor, rotura de la trompa, hemorragias, y muchas veces las pacientes tienen que terminar en una cirugía para limpiar esa trompa. Uh-huh. Y después tenés una forma de embarazo que si bien se produce adentro del útero, no se desarrolla, que son lo que se llaman los huevos anembrionados. Se forma la bolsita, se forma parte de la placenta, pero no se llega a formar el embrioncito. Entonces, esos son embarazos que tampoco no progresan y bueno, y también hay que hacer tratamiento para sacar ese material de adentro del útero. ¿Y la diferencia entre los mellizos y los gemelos? Bueno, en realidad nosotros, la gente llama mellizos a todos. A todos. Para nosotros son gemelares. Uh-huh. Pueden ser gemelares idénticos cuando son de un solo huevito o monocigóticos, uh-huh, o pueden ser gemelares no idénticos, que son cuando son bisigóticos, o sea, que se forman a partir de 2 óvulos y 2 espermatozoides, o sea, 2 huevitos diferentes. Cuando son de un huevo solo que se divide, necesariamente son del mismo sexo, claro, o son 2 varones o son 2 nenas. Cuando son de 2 huevitos diferentes, pueden ser cualquiera de las combinaciones. Ambos, o sea, pueden ser 2 nenas y 2 varones, o pueden ser una nena y un varón. Bien, perfecto. Ahora sí, pasamos a lo que es menopausia. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sé si estoy pasando por el proceso de...? Bueno, la menopausia es una etapa. Uh-huh. Es una etapa que queda marcada alrededor del cese del sangrado menstrual. Cuando el sangrado menstrual, el periodo previo y el periodo siguiente al cese del sangrado menstrual se llama la perimenopausia. Nosotros no determinamos que una paciente está en menopausia hasta que no pasa un año entero sin menstruar.
Edad entre los 45 y los 55 años. Esa más o menos es la edad habitual. Previo a que cesen las menstruaciones, bueno, ahí la paciente puede empezar a tener ya algunos síntomas, como pueden ser los sangrados irregulares, o sea que de repente pasa 2 meses sin menstruar, después menstrua de nuevo, o sea, se saltea algún mes la menstruación. Cambios de carácter, cambios a nivel de la piel, que note sequedad, el cabello quebradizo, las uñas, cambios de carácter, insomnio, que esté como más sensible a todo, a los cambios, más irritable, que sea más fácil que se ponga triste, y bueno, y después los famosos sofocos o calores de la menopausia, que bueno, que esos son, dentro de los síntomas, son los más frecuentes y los más típicos. Es como un calor interno que viene desde la zona del pecho, pectoral, y abarca el cuello y la cara. Es como que se ponen rojas de golpe, transpiran de golpe, chorrea la transpiración por la espalda, dura 2 minutos, pero parece que durara una eternidad. Digo, sí. Es bastante típico y son muy molestos, y cuando nos ponemos nerviosas o cuando estamos frente a una situación de estrés, a veces son peores. Sí. ¿Cómo sé si los cambios que tengo del periodo son por la menopausia o si están relacionados con algún otro problema? Bueno, en general, digo, uno los vincula a la menopausia cuando es la edad, cuando la paciente toda la vida, desde que empezó a menstruar de joven, ha venido menstruando bien regular y llegan los 45, 46, 48 años y empieza con los ciclos a saltearse meses y a tener ciclos irregulares. En general, probablemente se deba a eso, en la gran mayoría de las pacientes se deba a eso. Hay que ver si no hay algún otro tipo de patología, si no hay obesidad, si no hay problemas en la tiroides, si no hay otro tipo de trastornos hormonales también. Digo, lo mejor para esto es siempre, bueno, tener la consulta médica preventiva, el ir al ginecólogo cada 1 año, más o menos, cada 1 año, cada 1 año y medio, hacerse lo que serían los controles periódicos con las mujeres a partir de los 40, con Papa Nicolau, mamografía. Y bueno, y ahí uno va a poder preguntar y consultar justamente, mirá, me está apareciendo esto o estoy sintiendo determinadas cosas, y bueno, y ahí uno va a poder, los estudios hormonales a veces no son muy fieles para determinar si la paciente ya está en menopausia, más bien nosotros nos guiamos por la parte clínica, ¿no? Por los síntomas y por la ausencia de las menstruaciones justamente. Bien, y por ejemplo, bueno, nombraba dentro de todos los cambios que puede tener una persona que está con menopausia, ¿hay alguna manera de poder controlar esos sofocos que muchas veces son los que generan nerviosismos? Sí, hay tratamientos, tenemos desde los tratamientos naturales, obviamente, hasta los fármacos. En general hay bastante predisposición a tratar de manejarse con los tratamientos naturales, porque después de muchos años que se utilizaron las terapias de reemplazo hormonal en forma bastante como indiscriminada, o sea, a todas las mujeres se les mandaban hormonas una vez que le venían la menopausia, nosotros tenemos que decir que es una etapa normal y natural que la mujer tiene que pasarla, así como pasa la niñez, así como pasa la adolescencia. Bueno, la menopausia también es una etapa normal y natural. Es normal que el ovario a determinada edad deje de funcionar y disminuya la cantidad de hormonas femeninas, los estrógenos. Bueno, hubo una época en la cual durante muchos años se dieron hormonas, se le daban hormonas a todas las mujeres porque bueno, era lindo, se mantenían jóvenes, la piel estaba preciosa, no aumentaban de peso, claro, digo, tenía muchas ventajas para un lado, pero sí se vio que aumentaba el riesgo de cáncer. Claro. Aumenta el riesgo de cáncer de mama y aumenta el riesgo de cáncer de endometrio adentro del útero. Entonces, ahí se entraron a hacer muchos estudios y se vio que, bueno, que en realidad si hay alguna paciente que lo necesita por algún motivo en particular o porque los síntomas son realmente muy molestos, se pueden utilizar, obviamente, bajo supervisión, o sea, que esa mujer se haga los controles periódicos y se los haga rutinariamente. Entonces, se pueden utilizar hormonas, no es que no se utilicen o que estén contraindicadas totalmente, pero bueno, si la paciente tiene síntomas que son entre leves y moderados, pueden utilizar tratamientos de tipo natural. Utilizamos mucho
un medicamento que se llama, que es el extracto de una planta que se llama red clover, son lo que se llaman fitoestrógenos, ¿tá? Son sustancias parecidas a las hormonas que están a nivel natural, ¿tá? A nivel de las plantas, y bueno, y vienen en una pastillita. También se pueden utilizar ingeridas, o sea, tenemos la soja que tiene muchos fitoestrógenos. Hay preparados, por ejemplo, en las homeopatías y todo eso, hay muchos preparados de fitoestrógenos en gotas, en granulados, a nivel en té. Bueno, se puede recurrir también a ese tipo de tratamientos que sabemos que los efectos secundarios son prácticamente nulos. Bien. ¿Y algo en la alimentación que se tenga que justamente cambiar? La alimentación, decíamos eso, la soja, todas esas cosas tienen fitoestrógenos y bueno, y ayudan justamente a contrarrestar todos estos síntomas. Bien, pero no quiere decir que tenga que dejar de comer otras cosas, como por ejemplo... No. Nosotros siempre, o sea, lo que se recomienda a toda edad, embarazada, no embarazada, adolescente, y bueno, es tratar de tener una dieta lo más balanceada posible, tener bastantes elementos, de frutas, de verduras, reducir el consumo de carne, que en nuestro país es muy, muy importante. Eso conlleva a la presencia de colesterol, de obesidad y de un montón de cosas. Bueno, no es que uno diga no hay que comer, no. Todo dentro de su equilibrio es bueno. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí hemos llegado. No sé si usted tiene algo más para agregar. Primeramente le damos gracias por permitirnos este espacio para informar. No, por favor, gracias a ustedes. Y bueno, y cualquier tema que tengan interés en tratar o que la audiencia plantee, estamos a la orden. Bien, bueno, sí, porque nos van a quedar un montón. Ahora, mientras usted hablaba, estaba pensando, tengo varios apuntes ya para una próxima invitación. Así que gracias de nuevo. Hasta luego.